vamos, como habíamos dicho, a hacer un videito sobre la resolución del problema 12 de nuestra práctica de la unidad 1, cinemática en una dimensión. El problema 12 nos planteaba analizar un desplazamiento de un auto y un perro que se cruzan en una esquina, ¿sí? Acá hemos situado ya la situación inicial. Vamos a evaluar los dos movimientos con un eje horizontal X, ¿sí? Y esta sería la esquina del primer encuentro. ¿Qué sabemos de ese recorrido? Que el auto va con velocidad constante de 10 metros por segundo, todo el recorrido. Y lo primero que vamos a decir para un problema como este y para todos es remarcar la importancia de un esquema previo para representar la situación y para orientar también la resolución, ¿sí? El esquema no es solamente un decorado del problema, sino que puede ser un elemento que nos ayuda mucho a la resolución. Vamos a verlo. El auto tiene 10 metros por segundo, constante, ¿sí? Y sabemos que el encuentro posterior del auto y el perro se encuentran en esta posición que vamos a llamar 0, en un instante que determinamos que es 0, y el encuentro posterior sabemos que ocurre en la esquina siguiente, a 100 metros. ¿Sí? Entonces vamos a situar como el otro punto importante para el análisis, los 100 metros, y podemos asegurar que el auto llega ahí con qué velocidad. Bueno, 10. Justamente porque es constante. Cuando entremos en el capítulo 2 vamos a decir que esta representación que estamos haciendo no es del todo correcta, ¿sí? Porque si la velocidad es un vector, el vector no se indica de ese modo, pero como todavía no nos metimos con ese asunto, nos podemos tomar esa licencia y indicarlo de esa manera y no hay nada malo. ¿Qué sabemos del perro? Que en este instante su velocidad es 0 y que va a ir acelerando, su velocidad va a ir aumentando y se va a encontrar con el auto otra vez acá. Suponemos que con una cierta velocidad, desconocida aún. Y la primera incógnita de esta situación, que es justamente el punto A, es en qué instante ocurre ese encuentro. ¿Sí? Vamos a pensarlo así. Bueno, esto no anda. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que el auto y el perro vuelven a encontrarse a los 100 metros? Bueno, visto así, y ahí es donde el esquema nos empieza a ayudar, podemos ver que esa solución del tiempo del encuentro entre los dos lo podemos plantear como un problema independiente del movimiento del perro, ¿sí? No importa que no sepamos aún la aceleración del perro, pero el tiempo que tarda en ocurrir ese encuentro es el mismo tiempo que tarda el auto en llegar hasta acá, porque sabemos que el auto está ahí. Es decir, ¿cuánto tarda el auto en recorrer 100 metros? Y responder eso es equivalente a responder en qué momento se encuentran auto y perro, ¿sí? Y fíjense que para eso el esquema nos ayudó mucho, ¿sí? Si vemos los datos entreverados, descritos, formulitas sueltas, tal vez eso no estaba tan claro. Viendo ahí está claro. Bien, ¿y cómo resolvemos esa situación? Bueno, fíjense que con los datos que hay, que son muy lindos, ¿sí? 10 metros por segundo, distancia 100 metros,
la solución ya está casi con un cálculo mental. ¿Cuánto tarda el auto en recorrer 100 metros si va a 10 metros por segundo? Bueno, 10 segundos, ¿no? Bien, de todos modos, aunque la solución la tengamos de manera inmediata, porque los números son redondos y sencillos, tenemos que expresar ese desarrollo, ¿sí? Y hagámoslo de la manera más formal posible, sabiendo ya que el resultado va a dar 10, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el auto? Va con velocidad constante. Si quisiéramos tener una función, vamos a llamarla posición del auto, en función del tiempo, ¿sí? Lo estoy pensando como función con la variable independiente tiempo. Bueno, el x0 del auto vale 0, ¿sí? Lo elegimos nosotros. La aceleración del auto vale 0. Por lo tanto, podemos decir que su posición en relación al tiempo queda indicada con esta relación, ¿sí? Nos interesa justamente qué ocurre cuando llega a los 100 metros, ¿sí? Bueno, podemos decir en algún momento la X del auto es 100 metros, ¿sí? Y bueno, la velocidad del auto además sabemos que es 10 metros por segundo con t, ¿sí? Esta sería la función ya con la velocidad adecuada. Bueno, igualemos estas dos cosas, podemos pensarlo así, ¿sí? 10 metros por segundo por t es igual a 100 metros y no hay más que despejar aquí el tiempo. Fíjense que la operación, como ya lo hemos indicado, la hacemos con las unidades. No operamos con números en física, operamos con cantidades y las cantidades tienen números y unidades, ¿sí? Valores numéricos y unidades. Cuando se pasa dividiendo, esto se pasa con su unidad. Y la solución finalmente es 100 dividido 10, 10. Y en esta operación también operamos con las unidades como si fueran factores. La m se cancela y el segundo que me queda abajo de la parte de abajo aparece arriba, ¿sí? Bueno, 10 segundos. Bien, acá tenemos un desarrollo formal y completo. Vamos a ponerlo, para ahorrar espacio, vamos a ponerlo acá, ¿sí? De algo que ya sabíamos que iba a dar 10 segundos, ¿sí? Si alguien eligiera hacer esto diciendo, bueno, simplemente como una opción, como es velocidad constante, el tiempo es igual a la distancia dividida la velocidad, y pongo la distancia recorrida 100 y la velocidad 10, perfecto, funciona, ¿sí? Sería una opción válida, siempre que usemos las unidades correctas y lo hagamos completo. En este caso decidí plantearlo primero como función. Podríamos decir que es un desarrollo excesivo para un cálculo muy simple, pero bueno, me interesaba pensar en esto, ¿sí? La función del auto, en función del tiempo que después el problema nos pide graficar, ya está registrada ahí, ¿sí? XA de t, 10 por t. Bien, ¿qué otro dato nos pregunta el problema? ¿Con qué aceleración corrió el perro? Sí, vamos a pensarlo acá. Bueno, ya tenemos que este tiempo es 10 segundos, ¿sí? Lo podemos agregar acá. Del perro, entonces la incógnita es la aceleración. Si quisiéramos ir a la definición de aceleración, ¿sí? Sabemos que la aceleración es constante, ¿sí? Todos los casos que estamos trabajando en esta práctica son de aceleración constante, algunos particularmente de aceleración constante cero, que eso le llamamos velocidad constante, pero este es un caso de aceleración constante distinta de cero. Si quisiéramos
calcular esa aceleración por su definición como delta de v sobre delta de t, y no sabemos la velocidad final del perro. ¿Sí? Entonces no podemos ir por ese camino. ¿Sí? No podríamos decir, bueno, v menos v0 sobre t. Eso me permite calcular aceleraciones cuando son aceleraciones constantes. Sí, pero para eso debería conocer v. No lo conozco. Tengo que buscar otro camino. ¿Cuál es el otro camino posible en estos casos? Bien, pensar que si el perro va con aceleración constante, su movimiento x de t responde a la forma general que ya conocemos, que tienen todas las aceleraciones o todos los movimientos con aceleración constante. ¿Sí? Esa es una condición ineludible, sí o sí. Cualquier cosa que se mueva con aceleración constante, su posición en relación del tiempo sigue esta estructura. ¿Sí? Además, tenemos algunos datos iniciales como para rellenar algunos de estos casilleros. ¿Sí? El x0 vale 0, el v0 vale 0, ¿sí? El v0 del perro, velocidad inicial. Entonces todo esto se va y simplemente podríamos decir que la posición del perro, esta es la función del perro, en relación al tiempo, sigue esta estructura, ¿sí? De una cuadrática, ¿sí? Que no tiene término independiente ni término lineal, simplemente el término cuadrático. Se nos achicó mucho. ¿Y qué sabemos del perro? Y que a los 10 segundos está en 100 metros. Usamos esa información para llegar al dato que nos falta. ¿Cómo? Bueno, la posición del perro a los 10 segundos es igual a 100 metros. ¿Sí? Estamos poniendo los datos. Fíjense que una vez que tengo el esquema ahí, ya no voy a leer el enunciado, miro acá. ¿Sí? Para eso también es práctico el esquema. Bien, ¿qué sería la x del perro a los 10 segundos? Bueno, reemplazar esta expresión con un tiempo de 10 segundos, es decir, esto, un medio de la aceleración del perro, que es desconocida, por 10 segundos al cuadrado me da 100 metros. ¿Sí? Bueno, al hacer este reemplazo en la función, fíjense que transformamos la función en una ecuación, que son dos cosas distintas. La función nos está indicando que hay una variable independiente y una dependiente, ¿sí? Todavía esto tiene una estructura de función, pero acá ya no. Fíjense que esto es una ecuación donde nuestra incógnita es a. Y como cualquier ecuación, si está dentro de las posibilidades, se resuelve despejando, en este caso a, y me va a quedar que a es igual a, vamos a pasar el 2 multiplicando, ¿sí? 2 por 100 metros dividido 10 segundos al cuadrado. Bien, ¿qué me da todo esto? Hagamos un paso más, ¿sí? Vamos a dejarlo más acá, así lo completamos. Dijimos que era 2 por 100 metros dividido 10 segundos al cuadrado, ¿sí? Es decir, arriba tenemos 200 metros sobre 100. ¿Qué pasa al elevar esto al cuadrado? También se eleva la s al cuadrado y me da 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, la aceleración del perro entonces fue 2 metros por segundo al cuadrado, que es la misma aceleración, si recuerdan, del ejemplo de base que tomamos cuando
cuando trabajamos el concepto de velocidad instantánea, del corredor, ¿sí? Es la aceleración 2 me da una función x igual a t cuadrado, ¿sí? Porque me queda el 2 por 1/2 igual a 1. ¿Sí? Bien, tenemos entonces, escribamos eso, ¿sí? Si queremos, aunque no lo pide todavía el problema, la x del perro en función del tiempo sería 1/2 por 2 metros por segundo al cuadrado por t cuadrado. ¿Sí? Y ahí tenemos las dos funciones, la del auto, lineal, la del perro, cuadrática, que son las que luego vamos a graficar. 2 por 1/2 me da 1, o sea que esto equivale, también podría escribirse, ¿sí? T cuadrado solamente, sí, pero ya hemos dicho que la función física de posición en relación al tiempo tiene que tener las unidades, o sea que habría que ponerlo así. En definitiva, nos gusta más así porque de este modo se identifica directamente el valor de la aceleración. Bien, por último nos pregunta qué velocidad tiene cada uno, o qué rapidez, si quieren, en el instante del encuentro. Bueno, la del auto es fácil, ¿no? Si era constante, no hay mucho que pensar, sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con la del perro? Bueno, la velocidad del perro sí es variable, si quisiéramos pensarlo como una función, es aceleración por tiempo, ¿sí? 2 metros por segundo por t. Esa sería la función de la velocidad en función del tiempo. Ya sabemos que el encuentro ocurre a los 10 segundos. Bueno, hagamos directamente, para ahorrar tiempo y espacio, el reemplazo de 10 segundos, lo cual nos da una relación muy simple, también muy predecible. Si va a 2 metros por segundo, ¿qué velocidad tiene a los 10 segundos? Y 2 por 10, 20. ¿Sí? ¿20 qué? Metros por segundo. Fíjense que también en la operación nos sale directamente la unidad correcta. ¿Sí? Tenemos segundo acá que se cancela con uno de los segundos al cuadrado de acá y me queda metros por segundo. ¿Sí? Siempre que la operación esté bien planteada, con las unidades correctas, el resultado tiene que salir con las unidades correctas solo. Es un buen método esto para revisar si estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Si estuviéramos haciendo una operación y la unidad del resultado no corresponde con la de la magnitud que estamos calculando, ¿sí? Por ejemplo, si acá estoy calculando velocidad y me saliera el resultado en segundos, o en metros sobre segundos al cuadrado, y algo anda mal, porque tiene que salir con unidad metros por segundo. Bueno, si algo anda mal, vamos a revisarlo. Es un elemento que no nos asegura que las cosas estén bien, que la unidad sea la correcta, pero nos puede marcar cuando algo está mal. ¿Se entiende? Y por último nos pide la gráfica de esto. Bueno, vamos a hacerlo muy esquemático. Ese sería el punto D. ¿Cuál es la gráfica de x de t? Sabemos que el tiempo lo ubicamos en el eje horizontal, la x en el vertical, ¿sí? Como habíamos dicho en algún momento, es como que este eje, lo ponemos en vertical y ubicamos en la posición 100 por ahí, ¿sí? Una escala que nos acomoda a nuestro gráfico, simplemente esto, insisto, va a ser esquemático. Y sabemos que a los 10 segundos se resuelve la cuestión, muy simple en este caso. Y podemos pensar ese como nuestro punto de encuentro. Hay dos puntos de encuentro entre estos dos objetos, auto y perro, tiempo 0 y tiempo 10. Bien, ¿cuál es la gráfica más simple de hacer? La del auto, 10 por t, ¿sí?
velocidad constante, línea recta. Bueno, esa es la X del auto. ¿Sí? Una línea con pendiente constante es una recta. Y la pendiente constante nos está indicando justamente la velocidad constante. Bueno, para solo pasar por el punto, ampliamos el punto. ¿Y qué tenemos para el perro? Bueno, tiene que pasar por acá y por acá, ¿sí? Y tiene que ser una función cuadrática, ¿sí? Que es concretamente esta. Bueno, de hecho, eso es un elemento que también les va a servir para cuando hagan su práctico. Esta función es la única, ¿sí? Que puede pasar por acá y por acá. ¿Sí? Otra vez le volví a errar ahí. Vamos a hacer trampa. Así queda más lindo. Ahí están los 10 segundos. Y ahí están los 100 metros. Bien, no sabemos exactamente qué pasa después, ¿sí? Podríamos suponer que el auto sigue, pero no lo sabemos. Y esta es la del perro. Que esta sería la función conocida t al cuadrado, ¿sí? Si esto estuviera representado en una escala real y con las funciones reales, esta separación entre la línea roja y la azul nos estaría dando la separación entre el auto y el perro en cada instante, ¿sí? Y se podrían hacer ahí preguntas interesantes, incluso para analizar desde la gráfica, ¿sí? Por ejemplo, la distancia que se llevan uno con otro, cuál es la distancia máxima entre el auto y el perro, y podríamos pensar que debería estar ocurriendo más o menos en la mitad del tiempo, ¿sí? Y dónde se encontraba cada uno en ese momento. Hay mucho para analizar desde la gráfica acá y se podrían abrir ahí muchos otros problemas interesantes. Pero cerramos acá este caso. Voy a adelantar ahí un poquito para que se vea el pizarrón de cerca y tome el registro. Ahí está. Perfecto. Después vamos al otro problema en el siguiente video.